cuna del Prieto Picudo y poseedora de una fascinante cultura vitivinícola, la primera referencia a la localidad leonesa de Valdevimbre data del siglo XI. Aquí las tradicionales cuevas o bodegas se convierten en restaurantes con tintes rústicos que, junto a la gastronomía, cautivan a los miles de visitantes que recibe cada año. Hoy, en un paseo por Valdevimbre. Valdevimbre es tierra de viñedos, de bodegas, de páramos y de oteros. Su ubicación a menos de 25 kilómetros de la capital y cerca de una vía de comunicación como es la A66, es el empuje perfecto para fomentar su desarrollo económico y empresarial. Con casi 70 kilómetros de extensión, podemos encontrar tierras sembradas de cebada, avena, trigo, maíz o remolacha, aunque la plantación más predominante es la vid. Cientos de hectáreas de viñedos que pintan el escenario de color ocre. El municipio de Valdevimbre cuenta con poco más de 1000 habitantes y está compuesto por un total de 8 localidades o pedanías. Valdevimbre es importante principalmente porque estamos en una zona vinícola muy importante en el sur de León, en nuestra provincia. Es una de las 2 denominaciones de origen que tenemos. Y después porque gastronómicamente es un referente a nivel provincial, a nivel nacional, y esperemos que nos proyectemos un poquito más lejos. Solamente con entrar en el pueblo se ve la historia, ¿no? Todas las cuevas subterráneas que están tanto a izquierda como a derecha quieren decir que en Valdevimbre se ha hecho vino durante muchísimos años. Yo creo que históricamente hay datos de hace 800 años que se construyeron las primeras cuevas de algún monasterio que se hacía vino. Es muy difícil mantener un negocio en una zona rural porque tiene muchos inconvenientes, pero luego tiene muchas ventajas que te las da el entorno, la idiosincrasia que tiene vivir aquí. Un entorno con una arquitectura singular y cautivadora. Son habituales las casas de piedra y adobe pertenecientes a generaciones anteriores. Un paisaje rural que imprime emoción y añoranza. Aunque muchas de esas casas ya están derruidas y otras tantas han desaparecido, el terreno se ha aprovechado para la edificación de nuevas viviendas o naves para guardar aperos de labranza. Pero sin lugar a dudas, la construcción más típica y ancestral de la zona y la que más sorprende al visitante es la conocida como bodega. La gente que viene de fuera se sorprende por estos montículos que tenemos aquí detrás. Somos un poco trogloditas, ¿no? La zona de cuevas es muy particular, es muy diferente porque si no estás acostumbrado a vivir aquí, no deja de sorprender que lo hayas visto y sepas a dónde vienes, pero es cuanto menos que singular saber que los negocios están dentro de las cuevas. Las bodegas o cuevas son excavaciones subterráneas realizadas en la tierra aprovechando las amplias capas arcillosas del subsuelo. Su uso estaba destinado a almacenar la uva y prensarla. Hace décadas, eran pocos los vecinos que no tenían una bodega de vino en propiedad donde elaborar su vino, un alimento que formaba parte de su dieta diaria. Debido a su peculiar microclima, con una temperatura más o menos constante durante todo el año, entre los 14 y los 15 grados, este caldo se mantenía en perfectas condiciones, conservando de este modo todas sus cualidades. Pero estas curiosas cuevas artificiales que frenaron su construcción durante la Guerra Civil también cumplían una función más lúdica, pues eran y siguen siendo un punto importante de reunión no solo de familias, sino también de amigos y vecinos. Cada familia tenía su propia bodega porque tenía sus propios viñedos, le gustaba hacer su vino a su manera y bueno, pues muchas veces pues incluso pues se comerciaba con ese vino, se intercambiaba vino, pues mira, pues al vecino este año pues le ha quedado el vino mejor que a mí, pues bueno, vamos a cambiarlo o vamos a probarlo, ¿no? Y bueno, pues era una época pues muy saludable, ¿no? y muy activa, por así decirlo, físicamente hablando, porque se trabajaba mucho. El uso particular ahora mismo se caracteriza porque es un lugar de reunión de la gente del pueblo y de la gente que nos visita. En ella, al final de la bodega o en el medio de la bodega, han creado unos merenderos donde se reúnen pues, los fines de semana o entre semanas, según coincida la cuestión.
En la actualidad, solo en la localidad de Valdevimbre están catalogadas más de 300 cuevas subterráneas particulares. Algunas de estas cavidades tienen cerca de 800 años de antigüedad. Muchas se han caído por el desuso o por el abandono de aquellos que se han ido del pueblo, y algunas se han ido ampliando y transformando en restaurantes que en la actualidad representan un icono gastronómico de la zona. La Cueva del Túnel es una de las más antiguas de la zona. Esta bodega pertenece al siglo XVI. Su actual dueño, César, la heredó de sus padres y estos, a su vez, de los suyos. Realmente yo no había pensado dedicarme a estas actividades. Había estudiado filosofía y letras, historia del arte y un poco el móvil del comienzo de estas actividades fue por el atractivo que suponían para mí este tipo de construcciones, esta arquitectura, ¿no? Me daba pena que un patrimonio así estuviese olvidado y menospreciado. Y bueno, el móvil primero fue precisamente eso, conservar esta arquitectura y dar a conocer este espacio. Bueno, en la carta encontramos cantidad de cosas, aparte de los embutidos típicos de León, la cecina, la lengua curada, la ponemos con una vinagreta de piquillos, carpaccio, langostinos curry, revuelto de verduras, revuelto de setas, gambas. Y por supuesto no me puedo olvidar de la tortilla guisada que empezamos hace pues ya casi 40 años y han seguido repitiendo en todo el resto de cuevas. Los vecinos de esta tierra guardan historias y vivencias, cada cual más curiosa. De hecho, el destino ha jugado un papel muy importante y destacado en alguna de ellas. Es el caso de Marcos y Soraya. Un día Marcos vino con el caballo a dar una vuelta y aquí había una casa, pues como la que está, pero vieja. Y pensábamos que tendría un poco de cueva debajo, pues como para una casa, como para una familia o así. Y decidimos mirarlo porque nosotros estábamos buscando un terreno para hacer una casa, para vivir. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que el hombre nos abrió la puerta de la cueva y ya vimos que efectivamente no era una cueva pequeña, era grande. El restaurante Cueva Marcos abrió sus puertas hace 5 años. Se trata de una construcción a 19 metros bajo tierra que cuenta con 7 ventanos y una estructura y revestimientos totalmente diferentes al resto de las bodegas de Valdevimbre. Su interior se divide en 3 galerías de las que salen sus comedores. Sí que podemos encontrar más ladrillo, más hormigón, más pintura, otros aportes arquitectónicos que a lo mejor en otras cuevas que solamente se ve barro. Entonces aquí hemos podido aunar la modernidad, digamos, un poco, pues con lo tradicional. Son 3 pasillos, pero es un poco distinta al resto de las cuevas. ¿Por qué? Porque su estructura era depósitos de hormigón para meter el vino. Se construían los depósitos dentro del barro. Con un aforo de casi 300 personas, la cocina de la Cueva Marcos se basa en la tradición leonesa, pero con un toque muy personal. Aquí tenemos una pequeña representación, bueno, pues unos pimientos de fresno asados, que son de Benazolve, con anchoas y queso, un bacalao al ajo arriero, un carpaccio de trucha que la ahumamos nosotros con crema de queso de Valdeón, la típica tortilla guisada, cecina de buey, croquetas y tigres, una tabla de quesos. Y bueno, esto que está sin cocinar es porque los martes hacemos cocido. Y luego pues nuestra carne de ganadería propia. Por supuesto no nos queremos olvidar de la carta de vinos, que es variada, pues tenemos todos los vinos de la zona. Su marido, Marcos, es el encargado de la parrilla, su rincón favorito. Viene de familia de ganaderos, lo que hace que mime mucho más el producto que viene directamente de sus fincas. La ganadería está repartida en León y en un pueblo que se llama San Pedro Bercianos, en una antigua finca que era de la Diputación, la compramos nosotros, y ahí ahora mismo, bueno, es que hay cebándose, pues habrá 400 terneros cebándose, y vacas, pues no te sé decir, porque unas veces hay más, otras veces hay menos. Bueyes ahora mismo hay unos 14, rubio gallego, guayú, bueno, guayú puro no es cruce con guayú, alistano y tudanco.
Otra de las bodegas convertidas en restaurante es la cueva Los Poinos. Se trata de una construcción realizada aprovechando el terreno escarpado. Eso sí, la bodega está justo detrás del jardín que nos encontramos nada más entrar. Este restaurante anteriormente se dedicaba o se utilizaba para la elaboración y conservación del vino. Pertenecía a la familia de mi marido, de Nico, y no es de las cuevas más grandes que hay en el pueblo, propiamente dicho, por la magnitud que puede tener, pero sí es coqueta, es acogedora, tiene un pasillo no excesivamente largo. La bodega se distribuye en ventanos o zarceras, elementos arquitectónicos en forma de chimeneas por donde respiran las entrañas de las tierras de Valdevimbre. Esta bodega se distribuye por ventanos, zonas en las que antiguamente se conservaba el vino en cubas. Ahora mismo estaríamos en el canto, con elementos muy típicos de la cueva, como puede ser el huso, la viga, el canto propiamente dicho, y hay otras salas un poquito más grandes que esta, que no tienen un nombre propiamente dicho, pero que se distribuyen en pequeños huecos o espacios donde ponemos nuestras mesas y los habilitamos para deleite de nuestros comensales. Pues hoy hemos elegido dos que son un poco significativos de nuestra cocina. Una cecina de vaca con un hígado de pato y un pan de pipas, y los garbanzos de pico de pardal, que los hemos frito con unas gambas, y algún plato más te puedo contar. Tenemos una carta muy amplia, muy variada, en la que tenemos pues algún plato como puede ser el lechazo asado, un lechazo de IGP, fantástico, con su crujiente, asado lentamente, muchos quesos de León que utilizamos habitualmente, pues un bacalao al ajo arriero, que aunque en León no tenemos mar, es un pescado de interior. Y haciéndole un guiño siempre a nuestra denominación de origen, tenemos una carta de vinos con muchos vinos de fuera de León, pero sobre todo vinos de la denominación de origen Tierra de León y de la otra denominación que tenemos en nuestra provincia, como es el Bierzo. Cada fin de semana, esta localidad recibe a cientos de visitantes venidos de toda España, incluso del extranjero, que quieren dejarse agasajar por la tradición gastronómica, cultural y paisajística que tanta fama ha ganado en los últimos años. Actualmente tenemos gente de todo el planeta. Hemos empezado pues por las zonas limítrofes. Cuando empezamos hace 40 años, pues nos venía fundamentalmente la gente de León y alrededores, Santa María del Páramo, Valencia Don Juan, pero la onda se ha ido expandiendo. Y es cierto que si tú vienes un fin de semana a Valdevimbre y no conoces el pueblo y ni sabes lo que hay, te sorprende la cantidad de gente que viene a comer. Eso quiere decir que hay un trabajo bien hecho anteriormente, que durante los años se ha mantenido esa tradición y ese buen hacer por parte de la gente que tiene aquí sus negocios. Pero las condiciones climatológicas de la zona y las características de la tierra de suelo pobre y pedregoso han sido claves para llegar hasta el punto donde nos encontramos. El clima de carácter continental, con veranos secos y calurosos, inviernos fríos, así como las bajas precipitaciones, son fundamentales para el desarrollo y maduración de la uva. Las heladas demasiado habituales son las más perjudiciales para el sector agrícola, pues las bajas temperaturas extremas pueden arruinar toda una cosecha. Tenemos un clima diferente. Aquí estamos muy influenciados por toda la cordillera cantábrica, estamos en línea recta, estamos muy cerquita de la zona de picos de Europa, con lo cual aquí bueno, todo el mundo en León lo sabe, que el clima aquí es bastante duro, ¿no? Lo ideal para el cultivo de la vid tiene que ser un terreno pobre y aparte de pobre, aquí, por ejemplo, radica mucho la arcilla. La arcilla es un componente muy importante para producir vinos de calidad. Luego hay un aporte muy importante en diferentes parcelas, como se ve esta de aquí, que tenemos a mi espalda, que es el canto rodado. El canto rodado le aporta mucha frescura al terreno y le aporta permeabilidad también al terreno en el invierno y le aporta mucho calor luego en el verano. Entonces, eso es ideal también para la maduración de la uva. Fueron los romanos quienes impulsaron la agricultura en estas tierras, introduciendo nuevos cultivos como el de la vid o técnicas como el arado. Entre los siglos XVI y XIX, la producción vinícola fue aumentando considerablemente. Según se recoge en el Archivo Diocesano de León, en 1863 se alcanzaron las 992 hectáreas de viñedo. Sin embargo, años más tarde, la llegada de la filoxera, un insecto parecido al pulgón, dañaría el viñedo hasta la segunda década del siglo XX.
A mediados de este siglo, las plantaciones se reconstruyen y comienzan a despegar, aunque con algunos altibajos. Hasta hace muy pocos años, las cepas siempre se encontraron en el suelo, pegadas a la tierra. Pero la forma de cultivar la vid ha cambiado, dejando la poda a la rastra o rastrera como parte del pasado. La introducción del sistema en espaldera, la mecanización del campo y el nuevo sistema de mercado cada vez más competitivo facilitan el trabajo y mejoran la capacidad de maduración de la uva. En todos estos campos había gran cantidad de viñedos, pues desde siempre, ¿no? Desde la época en la que llegó la filosera, en 1880, aquí teníamos pues más de 1000 hectáreas de viñedo, con las variedades Prieto Picudo y Albarín Blanco. Luego, bueno, pues esas hectáreas de viñedo que estaban cultivadas normalmente en rastra, la forma de poda típica de aquí y además única en el mundo, pues lamentablemente se han ido arrancando. Hemos ido perdiendo un patrimonio vitícola muy importante y bueno, pues ahora pues, las que se han conservado han cambiado su sistema de formación, su sistema de poda, pues hacia las espalderas, que son mucho más cómodas de trabajar, pero claro, eso ha supuesto pues, un arranque del cultivo anterior y una nueva plantación, ¿no? Entonces hemos perdido muchos años de sabiduría, muchos años de edad en nuestras viñas, ¿no? Y por tanto pues mucha calidad en nuestros vinos. El primer nombre que se le dio a estos vinos fue a partir de 1979. Se les conocía como caldos Valdevimbre Los Oteros. A mediados de los años 80 se creó una asociación de bodegueros y viticultores para conseguir la denominación de origen, un reconocimiento que llegaría en el 2007 bajo el nombre Tierra de León. En la actualidad, son 464 hectáreas las que forman parte de una denominación que en noviembre del 2018 pasó a llamarse Vinos de León. Las variedades Prieto Picudo y Albarín son las uvas predominantes. Bueno, en concreto en Valdevimbre hay varias, pero nosotros en Par de Valles nos hemos decantado por dos variedades. La variedad histórica, que todo el mundo conoce, toda la gente de León sabe que existe, que es la variedad Prieto Picudo. Y luego hemos apostado por una variedad blanca que estuvo casi en peligro de extinción, que se llama Albarín Blanco. Para los que me estén escuchando ahora mismo, el albarín no tiene nada que ver con albariño, ¿eh? El albarín es una uva extraordinaria, es una uva muy rara, es una uva muy escasa. Hay muy pocas hectáreas de albarín y de hecho el albarín blanco pues es la uva más cara de toda la zona de producción debido a su escasez. Aquí en Valdevimbre pues podemos estar hablando que no llegaremos pues seguramente a las 20 hectáreas de cultivo de albarín blanco, pero es que hay que entender que en todo el mundo no llegaremos a las 40 hectáreas. Y bueno, pues en boca es fresquísima, es una uva que encanta, por ejemplo, a todos los compradores del norte de Europa. Están encantados con esta uva porque es una uva tremendamente fresca. La Prieto Picudo pues es nuestra variedad estrella, es una uva 100% única de la zona sur de León, con genética única, no hay ninguna sinonimia, no podemos encontrar ninguna otra variedad igual a la Prieto Picudo pero con otro nombre o conocida con otro nombre. Esta es su zona de cultivo, el páramo y el clima continental extremo que tenemos aquí y la baja precipitación, pues a medida que han ido pasando los años, pues la variedad se ha adaptado perfectamente a dichas condiciones y bueno, pues para mí es la promotora un poco, por ejemplo, de todo mi proyecto. Leyenda del Páramo se fundamenta en la Prieto Picudo. Al final el albarín es un poco residual, estamos apostando por ello y vamos a plantar más hectáreas, pero la gran reina es la Prieto Picudo con nuestros rosados y con nuestros tintos. El Grupo Vile lleva más de 50 años trabajando para que se reconozca el valor enológico de la variedad Prieto Picudo. Su finca tiene más de 200 hectáreas, de las cuales 54 son de viñedo. Esta finca tiene casi 120.000 cepas distribuidas en 4 variedades de uva: Tempranillo, Verdejo, Albarín y, por supuesto, Prieto Picudo.
Desde Vile nos abren las puertas de su finca y de su bodega para hacer turismo enológico y adentrarnos en un paraje natural para descansar y desconectar. Los visitantes podrán conocer cómo se cultiva la uva, cómo se recolecta, cómo se elabora o cómo llega a la botella. Pero no es la única bodega que se ha querido sumar a esta iniciativa turística. Leyenda del Páramo también nos ofrece una ruta por todo el proceso de transformación de la uva. El visitante podrá disfrutar de sus vistas panorámicas, entrar en la zona de elaboración y conservación del vino, o pasear por encima de los depósitos mientras conoce todo el desarrollo a través de audioguías o paneles informativos. La bodega Leyenda del Páramo controla más de 70 hectáreas de viñedo y tiene la única finca ecológica del mundo certificada con las variedades Prieto Picudo y Albarín Blanco. Sus 2 vinos estrellas son el Médico, en barrica entre 9 y 12 meses, y el Músico, elaborado con viñas de entre 80 y 180 años de vida. Valdevimbre es tierra de viticultores. Afortunadamente, en muchos casos, la tradición y el amor por el vino han pasado de padres a hijos, lo que ha convertido la zona en un claro exponente de la cultura vinícola para turistas, curiosos y amantes de la buena mesa. Es el caso de Pardevalles. Esta bodega fue fundada en el año 1949 por Rafael Alonso y en la actualidad la trabaja la 3ª generación. Para hacer vino hace falta viñedo, ¿no? Entonces tenemos actualmente 42 hectáreas de viñedo repartidas en diferentes zonas. Aquí delante de la bodega tenemos una zona, en el Gamonal, que es otra zona que da nombre a uno de nuestros vinos, tenemos una finca de 14 hectáreas, Carroleón, que es otra finca. Entonces hemos repartido, digamos, el viñedo en diferentes fincas. Una cueva subterránea que tiene más de 300 años de antigüedad y donde el vino envejece de forma natural a una temperatura constante de 12 grados durante todo el año. Los viñedos, con las variedades Prieto Picudo y Albarín, se asientan sobre suelos cuaternarios con gran cantidad de cantos rodados. La bodega Pardevalles tiene una producción anual de unas 250.000 botellas de toda la gama de sus productos, tanto de blancos como de rosados y tintos. El 35% de esta producción se va al extranjero. Estos tintos, al igual que los rosados, son elaborados a partir de la misma variedad de uva, la Prieto Picudo, lo que no deja de sorprender al turista, que se pregunta cómo de esta fruta negra azulada se pueden obtener 2 vinos de diferente valor cromático. Bueno, en primer lugar, para el que no lo sepa, que yo creo que casi todo el mundo lo sabe, se llama Prieto Picudo porque la uva, si os fijáis, no es redonda, al 100% es picuda, de ahí viene el nombre de picudo. Si os fijáis, la parte exterior de la uva es totalmente negra, es oscura. Pero si pelamos la uva con mucho cuidadito, vamos a ver algo muy curioso. Con una máquina lo que hacemos es separar primero el ollejo del raspón y lo realmente importante, si nos fijamos, es que la pulpa es completamente blanca y donde está la materia colorante, donde está el color, es en la piel. Con lo cual el rosado lo que hacemos es, según llega la uva, se prensa, apenas mantenemos mosto en contacto con la piel, con lo cual sale poquito color, saldría rosa. Por el contrario, en el caso del tinto, lo que hacemos es, durante toda la fermentación, fermentamos mosto con el ollejo, con lo cual lentamente vamos extrayendo la materia colorante que tiene la uva. Tan sencillo como eso, pero la uva es la misma para rosado y para tinto. Esa diferencia de estar 20 días en contacto o estar apenas un día es lo que hace que el vino tenga más color y también más cuerpo, porque a los tintos la pepita es lo que nos aporta un componente que se llama el tanino, que nos aporta cuerpo. La vendimia de la uva comienza a finales de septiembre o principios de octubre. Antiguamente era recogida en cestas o talegas de mimbre y después se depositaba en unos cestos de mayor capacidad. Ya en el interior de la bodega, la uva se llevaba a la lagareta, donde se pisaba con la ayuda del zoleto. Debajo de la viga se prensaba y del pilo se recogía el mosto, un líquido que después se fermentaba en las cubas para transformarse en vino, aunque también era habitual elaborar aguardiente o vinagre a través de otro procedimiento diferente. Pero la vinificación tradicional era mucho más compleja que esto.
El Centro de Interpretación del Vino recoge todo este proceso. Está ubicado aquí en la localidad de Valdevimbre y abrió sus puertas en el año 2009. Desde entonces ha recibido la visita de más de 5.000 personas. Se divide en dos zonas. Por un lado, la sala de catas y por el otro, la bodega excavada en la tierra y con más de 300 años de antigüedad que muestra a través de paneles el recorrido cronológico de la historia vitícola del municipio, la construcción de cuevas subterráneas, el sistema de elaboración tradicional y su evolución hasta la actualidad, o los tipos de formación de la vid. Además, se puede contemplar una exposición de maquinaria antigua y elementos de madera relacionados con la vendimia, instrumentos donados por los propios agricultores de la zona. Bueno, pues la bodega, entramos para ver lo que es el Museo del Vino y nos introducimos hasta el final de la bodega, donde nos encontramos con la lagareta, lugar donde se descargaban las uvas, y luego pasamos al lagar, que es el lugar de prensado y la obtención del mosto para luego elaborar el vino. De ahí vamos a recorrer distintas dependencias donde nos encontramos con huecos donde se colocaban las cubas, unas destinadas a la fermentación del vino y en la zona más oscura y fresca de la bodega para conservar el vino durante más tiempo. Para obtener el mosto utilizamos la prensa. La prensa que se utiliza en las bodegas antiguamente era la viga, una viga de unos 13 metros de largo con su canto. Este sistema de prensado que ya se utilizaban antiguamente fue muy bien acogido en las bodegas porque se utilizaba un prensado con el mínimo esfuerzo para las gentes. La bodega en sí recoge una serie de utensilios y cosas que eran todas de madera para hacer todas las labores de la bodega. Nos encontramos con las artesas, una herramienta principal en la bodega. ¿Para qué? Para hacer las limpiezas de las cubas, porque si no, no tendríamos lugar donde tirar las cosas, los pozos del vino. Este museo ofrece visitas guiadas a la bodega y catas de vino para aprender a apreciar las cualidades de los caldos con sello Denominación de Origen León. Un vino cada vez con más adeptos dentro y fuera de nuestras fronteras. Excelente gastronomía, buen vino, cautivador paisaje y hospitalarios vecinos. El maridaje perfecto para una escapada de fin de semana.